Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Carlos Aceves y está aquí con mi invitado Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy a todo dar, fíjate que, estoy a todo dar y no, porque ayer fui al dentista y me hicieron un trabajo en la boca que ahora tengo el cachete hinchado y parece ser que tengo un dulce grande en la boca todo el tiempo. Ya decía yo, te veías un poco raro. Dije, ¿qué le pasó? Qué padre. Sí. Bueno, pues de todas maneras, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues el día de hoy les tenemos un podcast muy bueno. Ha habido ya varias preguntas. Fíjate, Carlos, como te estaba comentando hace rato, como que varias personas se pusieron de acuerdo esta semana. Ajá. Y todas me empezaron a mandar mensaje, diferentes personas, sí, preguntando de la memoria. ¿Qué recomiendas tú? Porque siempre estás hablando del cerebro y de cosas de las neuronas y bla, bla, pero ¿qué recomiendas para mejorar la memoria? Porque hay personas que nos escuchan que a veces sienten, no nomás gente ya mayor, hay gente joven también que hoy en día con la tecnología como que a veces se les pasa la onda, se les va la memoria y ya ves, por ejemplo, cuando no había internet, sí, uno se tenía que memorizar, por ejemplo, los números de teléfonos de sus amigos o de sus familiares. Ajá. Y ahora pues el teléfono, ahí tienes todo grabado en el celular y pues ya ni usa uno esas neuronas que se usaban antes para memorizar cosas, ¿no? Bueno, entonces dime, cuéntanos, ¿qué opinas? Oye, pues es que el tema de la memoria es muy interesante. Sí. Es porque es como la clave para hacer muchas cosas, porque tú sabes que si uno tiene buena memoria, aprende mejor, aprende más rápido, puede hacer más cosas en la vida, tanto como, por ejemplo, vamos a suponer si soy taxista, uh-huh, si me he aprendido las calles, las rutas de memoria, es más fácil que llegue al destino y dé un mejor servicio a los clientes, ¿no crees? Claro, y aparte pues es mejor también, por ejemplo, cuando uno se tiene que acordar de una cita que tiene, o si por ejemplo una persona quiere ir a algún lugar, pues si sabe cómo llegar, pues ya va a llegar más rápido, ¿no? Sí, y hay dos tipos de memoria, por lo menos así se clasifica. Hay una memoria que es inmediata, que es de corta duración, uh-huh, ¿verdad? Es una memoria que puede durar unos segundos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay otra. ¿A qué me refiero con unos segundos? Me refiero a que te digo, me preguntas, oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Y te digo, 714-021-3427, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tienes unos segundos para tú tenerlo, en unos segundos todavía lo retienes. Pero vamos a suponer que no lo anotaras y a los 2 minutos te pregunto, ¿te acuerdas todavía de mi teléfono? No, pues no. ¿Verdad? Lo más seguro es que me digas, no, ya se me olvidó, es que no lo anoté. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, la memoria duró por unos segundos y después se esfumó, desapareció, uh-huh, ya no está en el universo. Exacto. ¿Okay? Y la otra memoria es una memoria de larga duración. Esa memoria es esa memoria que ya que está bien puesta dura por años, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, como que vamos a suponer que podemos recordar ahorita algo que éramos cuando éramos niños y un cumpleaños en especial. A lo mejor podemos recordar ese momento y decimos, oh sí, y estaba mi padrino y estaba mi madrina. Uh-huh. Y ¿por dónde están las imágenes? Es porque es una memoria que ya está establecida. Claro, y esa memoria de largo tiempo se puede decir que es la que nos ayuda a funcionar en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos aprendemos a andar en bicicleta, pueden pasar 5 años, 10 años y volvemos a agarrar una bicicleta y luego nos vuelve a salir esa experiencia o esa habilidad de estar en la bicicleta, ¿no? Claro, por eso gracias a esas memorias permanentes, ¿verdad? De larga duración, de largo tiempo, son las que podemos hacer y usar las cosas que aprendimos en el pasado. Uh-huh. Sin embargo, la otra memoria, la memoria de corta duración, esa memoria es como cuando hemos estado en la escuela, uh-huh, ¿verdad? Tal vez en la primaria, en la secundaria, lo que sea, y aprendimos algo y al rato se nos olvidó, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, muchas veces los estudiantes estudian algo y dicen, me estoy preparando para mi examen, y al otro día llegan al examen
y ya no saben qué contestar porque lo que estudiaron ya se desapareció y dicen, bueno, ¿soy tonto o qué? No, no es que uno sea tonto, sino que así está construida la maquinaria mental, que el cerebro únicamente te acepta para mantener algo permanente, te acepta aquellas cosas en las cuales le has demostrado que realmente te interesan. Fíjate. Wow. O sea que si no nos interesa un poquito, el cerebro no las va a guardar para mucho tiempo, sino se va a deshacer de ellas. Y ahora tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo sabe el cerebro que nosotros nos interesa algo? Bueno, es muy fácil. Cuando estamos aprendiendo algo, estamos muy contentos, estamos concentrados en eso. Si estamos contentos y concentrados, esa memoria se va a poder durar más tiempo. A lo mejor no nada más dura unos segundos, a lo mejor dura hasta 2 minutos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero si aprendemos ahora, ¿qué entonces el cerebro que te va a pedir para que se quede estable? Te va a pedir la repetición. Okay. ¿Verdad? Quiere decir que hoy me pides el número de teléfono, te lo doy, y tú lo repites mentalmente, inmediatamente lo repites varias veces, unas 10, 15 veces, y ya por lo menos dices, ya lo capté. Pero vamos a suponer, no lo anotaste, y mañana te pregunto, oye, el número de teléfono, ¿te acuerdas de mi número de teléfono? Y lo más seguro es que digas, caray, mira, era 714 y luego era un 6, creo. Ay, pero no me acuerdo los otros números. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer, te lo vuelvo a dar el número de teléfono, te lo vuelvo a repetir y tú lo vuelves a repetir varias veces. Y así cuando llevamos varios días que lo hemos hecho, va a llegar un momento en que ya tienes el teléfono y ya pasa a tus archivos y ya no se te va a olvidar. Qué curioso, ¿no? Claro, o sea, pasa a la memoria de largo tiempo, ¿no? Larga duración. Exacto. Qué y curioso. claro, sí, lo curioso es que, claro, eso no quiere decir que ahí terminó el cuento de que ya ahora me lo sé y me lo voy a saber para siempre. Sí. A lo mejor en un mes lo quieres repasar el número, te vuelvo a preguntar, oye, como ya no, ¿qué pasó con el número? ¿Te acuerdas todavía de mi número de teléfono? Y a lo mejor ya no te acuerdas de 2 o 3 números, 3 de los dígitos que componen el número. ¿Por qué? Porque necesitas repetir lo suficiente. Entonces lo que quiero llegar es que la buena memoria es algo que se crea, que se fabrica por medio del interés y la repetición. Necesitamos dedicarle tiempo. Y claro, hay cosas que nos van a costar más trabajo. La edad tiene que ver. Una persona de 80 años necesita hacer más repeticiones, necesita dedicarle más tiempo para aprenderse algo que alguien de 15 años. Okay. ¿Entiendes? Y los niños nos asombran porque algo lo memorizan y lo aprenden rápido, ¿verdad? Como esponjas. Exacto, como esponjas. Claro. Pero aún los niños lo van a tener que repetir en unas semanas o en unos meses, lo mismo, para que se les vuelva a refrescar. Por eso, en el caso de la bicicleta que tú mencionabas, nos acordamos todavía porque no una sola vez anduvimos en bicicleta, ¿verdad? Así es. Tal vez fueron años. Es cierto. ¿Verdad? De tantas veces, ¿cómo se le va a uno a olvidar eso? Claro. ¿Qué te parece? No, pues sí, es muy cierto. Y la otra cosa que yo he notado a veces es que la persona cuando está tratando de recordar algo después de mucho tiempo, hay veces que si se concentra lo suficiente, he notado que sí lo puede volver a recordar o, por ejemplo, una habilidad. Tal vez, por ejemplo, se sube a la bicicleta y al principio como que no siente que la puede usar, pero como que de repente empieza a salirle de alguna manera, de algún lado, esa habilidad nuevamente al estar en contacto con la bicicleta. O sea, como que hay algo que vuelve otra vez a reavivar esas conexiones, digamos, de la mente, ¿no? Exacto, es que estaban adormecidas, ¿verdad? Exacto. Porque no estaban usándose. Exacto. Entonces, al estarlo usando, vuelven esas conexiones a esos mecanismos a funcionar nuevamente, a despertarse y ayudar, y es cuando ya después de unos minutos o unas horas ya andas en bicicleta como andabas hace años, ¿verdad? Exacto. Ahora te voy a
voy a decir, lo que yo también he notado es que la gente que ya, como que hay una idea así en general de que después de cierta edad, por ejemplo, la mayoría de la gente va a la escuela, a la primaria, luego se va a la prepa y luego va a la universidad, y ya que se gradúa de la universidad, si decide ya no ir al doctorado o maestría, bla, 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 como que siente que ya terminé de estudiar, ahora ya no tengo que aprender nada nuevo, ya no tengo que hacer nada, y pasan los años y cuando llega a los 40, 50, a veces a los 60, ya no siente que pueda aprender algo nuevo, o no se le ocurre, o pienso que ahí es donde empieza el decline, ¿no? Como que la persona empieza a bajar su memoria, empieza a bajar cosas porque ya no está aprendiendo nada nuevo, simplemente por la idea de que ya no hay nada nuevo que aprender, digamos, ¿no? Sí, hay muchas cosas siempre que aprender, pero el problema es que con la edad, muchas veces a los 40 años, después de los 40, mucha gente deja de aprender una gran cantidad de cosas que son maravillosas, que son muy interesantes, que le ayudarían mucho. Y lo curioso, no solamente que al dejar de aprender esa persona va a saber lo mismo, sino que conforme pasen los años sabe menos de lo que sabía, ¿verdad? Exacto. Porque su memoria se está deteriorando, se va yendo hacia abajo. Han hecho muchos estudios, se ha descubierto que una persona que, por ejemplo, que habla 3 idiomas, o 4 idiomas, o 2 idiomas, tiene mejor memoria que alguien que nada más habla un idioma, ¿verdad? Y una persona que ha estudiado, haz de cuenta, se fue, estudió en la universidad, salió de la escuela y sigue estudiando, sigue leyendo, sigue preparándose, sigue estando aprendiendo algo. Si esa persona, aunque tenga 70 años, la comparamos con otra persona de 70 años que estudió, por ejemplo, secundaria nada más, la memoria de la persona en secundaria, lo más probable es que no sea ni el 50% de lo que es de esta persona que todavía estudia. Exacto. ¿Por qué? Porque la memoria es algo que se refuerza con el estudio. ¿Por qué? Porque con el estudio estamos practicando, ¿verdad? Lo estamos usando. Y volvemos al viejo, al antiguo y ya trillada frase de músculo que no se usa, se atrofia. Exacto. ¿Verdad? Sí. Sucede en todo, hasta en el sexo. Una persona que tiene falta de apetito sexual, muchas veces es por falta de practicarlo. Porque alguien que no practica, que no tiene relaciones, por ejemplo, un cura, vamos a suponer un cura que sigue los pasos de la religión al 100%, tal vez 2 o 3 años después de que hizo su promesa y que no ha tenido relaciones, ya no se le antoja. Se le antoja casi nada, o un 5%, un 2%. Alguien que está teniendo relaciones 3 o 4 veces a la semana, se le antoja más, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que quiero ponerlo como ejemplo, es porque todo el cuerpo, todo nuestro sistema funciona así. Así funciona también la memoria. Y por supuesto, si hablamos de la memoria, estamos hablando del cuerpo, y si hablamos del cuerpo, estamos hablando del cerebro. Exacto. Ahora, una cosa que quisiera decir, que, por ejemplo, con el ejemplo que diste del que estudió hasta la secundaria, sí, de 70 años al de 70 que todavía está en la escuela, pienso que la educación no nada más tiene que ver con leer libros y ir a una universidad y cosas así, sino pienso que también una persona que tal vez estudió nada más hasta la prepa puede por su cuenta aprender ciertas habilidades, o tal vez no nada más educación quiere decir tengo un título, sino podría ser una habilidad, o sea, por ejemplo, como dijiste, de un lenguaje, ¿verdad? Alguien de 70 años puede todavía aprender un lenguaje nuevo, no hay ningún lugar donde diga que no se puede. A cualquier edad se puede aprender un lenguaje. Sí, el ejemplo de la universidad es cierto, pero lo que pasa es que fuera de la universidad las personas en general, no todas, buscan menos oportunidades de aprender. Ese es el problema, ¿verdad? Es cierto. Pero otro tipo de aprendizaje que sería mucho mejor es una persona que a los 50 años o 60 años aprenda un nuevo oficio. Vamos a suponer que es carpintero o carpintera y ahora decide ser electricista.
Entonces se pone a estudiar, se pone a practicar, se pone a aprender de cables, se va de aprendiz de un electricista, su cerebro empieza a funcionar. Por lo tanto, su memoria va a mejorar. Exacto. ¿Verdad? Y si después de que ya sea electricista y entienda bien lo que es el ser electricista, más tarde decide, bueno, yo también quiero tener el oficio de cocinero en un restaurante. Y se pone se mete de asistente de cocinero, de lavaplatos, y va subiendo poco a poco a aprender hasta que lo dejan estar haciendo platillos en la cocina. Es una persona que va a tener mejor memoria, es una persona que va a estar con una mente más brillante, ¿verdad? Pero el problema aquí, lo que vemos de la memoria, no es eso. El problema aquí es cuando esa persona que aprendió cocina, pasan 30 a 40 años, hace los mismos sándwiches o las mismas tortas o las mismas enchiladas, y las hace igual, o sea, no está aprendiendo nada nuevo. Por lo tanto, su memoria se está perjudicando. Porque la memoria es algo que necesita, como los músculos, como nuestro cuerpo se necesita usar. Por eso muchas personas padecen de malestares físicos, sobre todo musculares, ¿verdad? O de los huesos. Se ha descubierto en mujeres que los huesos se les hacen muy débiles, que les da osteoporosis. Que lo hubieran podido evitar levantando pesas, ¿verdad? Haciendo ejercicio fuerte, porque el ejercicio fuerte estimularía los músculos, y al estimular los músculos van a estimular el esqueleto, y al estar estimulado el hueso se hace más fuerte. Entonces es cuestión de falta de uso el que tengamos huesos débiles, que tengamos músculos débiles, que tengamos problemas mentales, que tengamos problemas de memoria. Entonces se podría decir que la memoria es como un músculo también, ¿no? O sea, que si se usa y se está constantemente, ¿cómo se diría? Como maleando o haciendo algo de esfuerzo mental, eso hace que los músculos mentales, que los músculos de la memoria se estén usando y se hagan cada vez más fuertes, ¿no? Sí, es cierto, es tan importante. Lo malo es que a veces nos da flojera hasta aprendernos cualquier cosa, hasta una dirección, cómo llegar tengo que ir a una nueva tienda, dice una mujer, ¿verdad? Sí. Voy a ir a esa tienda porque hay una oferta muy buena. En lugar de aprenderse la dirección de memoria, saca su teléfono y lo marca, ¿verdad? Sí. Para que la dirija a donde es. Claro, su memoria no está trabajando, su cerebro no está trabajando, la memoria no va a mejorar, ¿verdad? Por eso los GPS, o sea, los aparatos que se usan para dirigirte en el tráfico, para que encuentres el lugar al que vas, en realidad son un gran invento, pero al mismo tiempo están debilitando la memoria, ¿verdad? Pero es que es muy cómodo. Oh, sí. Sí, es muy cómodo, pero todo lo cómodo nos perjudica. Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Yo, mira, por ejemplo, me siento, mi silla en mi oficina, ¿ves? Es una silla de metal, de esas que valen $5 o $10, ¿verdad? Sí. Y he tratado, hasta me han regalado, hace unos años me regalaron una silla muy cómoda, acojinada. Vi que me estaba haciendo daño. ¿Por qué? Porque ahí me ponía muy así, soltaba todo el cuerpo, me daban casi ganas de quedarme dormido, ¿verdad? En vez de hacer algo. Entonces no, pero por muchos años mi tradición ha sido tener una silla tiesa, no muy cómoda, donde mi espalda esté trabajando, que yo no esté recargándome en el respaldo cómodo, acoginado de la silla, porque sé que me va a hacer una espalda débil, ¿verdad? Fíjate, la comodidad te debilita. Ese sería el mensaje. O sea, que te gusta sufrir. ¿No? Me gusta dirigir el sufrimiento. Okay. Que sea un sufrimiento consciente, porque yo prefiero un sufrimiento de la espalda, tenerla recta por unos minutos u horas diarias, a tener que ir a una operación de la espalda donde haya el peligro de que quedes paralítico. Exacto. ¿Verdad? Entonces, con lo de la memoria, digamos que una persona también
O sea, me imagino, porque yo también me ha pasado, ¿no? Que sí. trato de aprender, por ejemplo, italiano y a veces pues, tardo 1 hora, 2 horas y tratando de memorizarme algo, de entender algo, sufre uno, o sea, porque es un sufrimiento mental. Claro, ¿no? claro, sufres, así como sufres cuando levantas pesas, exacto, ¿verdad? Sí. Así cuando sufres cuando corres mucho, sí. ¿verdad? O sea, si no hay esa sensación de esfuerzo con el cuerpo, quiere decir que tu cuerpo no está siendo estimulado lo suficiente para regenerar nuevas energías, nuevas fuerzas, ¿verdad? Entonces, es necesario ese esfuerzo. Yo también, yo hubo un tiempo que hablaba italiano. Ahora el italiano ya casi no lo hablo. Podría medio tener una conversación italiano, casi no, pero antes yo hablaba hasta por de parte de trabajo, donde yo trabajaba un tiempo, dándole una especie de counseling. La gente que venían de Italia, especialmente en ese grupo, en esa organización, eran para mí, yo los tenía que atender, nadie más hablaba italiano. Entonces tenía la responsabilidad de darme a entender y entenderlos. Pero ¿qué ha pasado? Que después, te estoy hablando de los 80s, de principios de los 80s, ahorita el italiano tengo hasta un curso que dije, voy a aprenderlo otra vez. Ahí lo tengo, lo repaso, pero de vez en cuando. Pero el italiano se me ha olvidado y lo noto con el inglés. Ahora que llevo años conectado con la mayoría de la gente que hablan español, entonces hablo español todo el día, español. Ya no hablo el inglés que hablaba cuando hablaba poco inglés, ¿me entiendes? O sea, antes se me hacía poco inglés, pero en realidad hoy ya hablo menos que lo que hablaba antes. ¿A qué se debe? A la falta de práctica. Uno necesita estar en la práctica constante, una y otra vez. Claro. Y lo que pasa es porque las neuronas en el cerebro, o sea, ya están conectadas. Las neuronas son las células que el cerebro usa para comunicarse. Exacto. Que cuando no las usa uno, como que se van muriendo, ¿no? Porque las que se usan son las que se usan siempre y esas se mantienen con vida, pero las que no se usan es como que empieza con el tiempo al cuerpo a desecharlas, porque como no las vamos a usar, pues entonces vamos a deshacernos de ellas, ¿no? Exacto, es como decía una persona que es especialista en el cerebro, decía, dice, imagínense mi mano con los dedos extendidos, los 5 dedos extendidos, dice, cuando en la palma de mi mano es una neurona, dice, los dedos extendidos son las ramitas que tienen esa neurona. Las dendritas. Las dendritas. O sea que cuando está trabajando esa neurona, está trabajando porque está aprendiendo algo, ¿verdad? Cuando está aprendiendo algo, las ramitas están estiradas. Es como tener toda la mano estirada, ¿ok? Cuando dejamos de aprender y estamos flojamente ya no captando las cosas, la mano es como si la cerráramos y dobláramos los dedos. Esos dedos, esas ramitas quedan dobladas, se bajan. Se quita la fuerza. Entonces las dendritas las tenemos, o sea, ramitas de la neurona, tenemos que tenerlas estiradas todo el tiempo. Y para mantenerlas estiradas, no queda otra cosa más que memorizar algo, aprender algo, decir, ok, a ver, ¿qué carro es el que estaba estacionado enfrente de mi casa ayer? Y al otro día le preguntaba yo a 2 personas, le dije, entraron a la oficina donde estamos, aquí en Viva Mejor, al centro de Viva Mejor, y le dije, oye, nada más curiosidad, ¿viste un carro amarillo allá afuera? Y me dice uno de los dos, me dice, creo que sí. Le digo, ¿dónde estaba estacionado? Dice, creo que a la izquierda. Ok. Ahora, no es cierto, no había ningún carro amarillo, ¿ok? Pero pensó que debía de que si yo le dije carro amarillo, quiere decir que sí hay, ¿verdad? Y la otra persona le digo, oye, ¿qué colores de carros, qué carro estaba estacionado exactamente en la puerta de entrada? Dice, caray, no me fijé. Y eso pasa, que hay muchas cosas que no nos fijamos. Y no nos fijamos porque no nos podemos fijar en todo. Claro. Es imposible fijarse en todo. Pero
a la medida de que no nos fijamos en nada, nuestra memoria no va a trabajar bien porque nuestro cerebro no está en condiciones de captar. Claro. Y entonces, por ejemplo, una persona debe estar más consciente de lo que le está pasando a su alrededor, ¿y eso crees que le ayudaría a mejorar su memoria? Sí, le ayudaría muchísimo. Si está consciente y se está dando cuenta de que una pared es verde y la está viendo, y se da cuenta que un techo es blanco y lo está viendo, y se da cuenta y recuerda que hoy en la mañana comió unas quesadillas muy sabrosas y tiene la imagen de eso le va a ayudar a estar ejercitando su memoria. Exacto. Lo que quiero decir es que no se necesita que lea un libro o que vaya a la universidad, como tú decías, que eso es muy cierto, sino necesita usar la mente, memorizar. Uno puede estar sentado todo el día y memorizar cosas. ¿Qué puede memorizar? Ok, veo los colores de este cuarto, cierro los ojos y me pongo a contar cuántos colores vi, ¿verdad? Y a ver si coincide, abro mis ojos otra vez. Ok, ahora voy a cerrar mis ojos otra vez. ¿Qué objetos vi en este cuarto? Digo, pues estaba esto, aquello, lo demás allá, un vaso, bla, 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 de este lado. Y abro los ojos y me voy a dar cuenta que muchas cosas no las recordé. Ok, no importa, pero estoy practicando la memorización. En otras palabras, la gente que quiere tener una buena memoria, si estaba esperando una cápsula, una pastilla, les quiero decir que no se han inventado. No se han inventado. Okay. No importa lo que diga la publicidad, no importa cuántos productos se venden. Hay muchos que dicen, para incrementar su memoria, para poder mental. Sí, pero la verdad es que no es cierto. La memoria, si no se ejercita, no funciona, le pongas lo que le pongas. Exacto. Y otra cosa, pienso que memorizar es una parte, eso está padre, pero también pienso que se puede memorizar, por ejemplo, con el cuerpo. Ejemplo, alguien que le gusta la salsa y que se pone a aprender a bailar salsa, ¿no? O sea, y se aprende ciertos movimientos y empieza a moverse de cierta forma, después ya le queda el recuerdo y cuando vuelve a hacerlo le sale mejor y lo practica todos los días y después de cierto tiempo ya se vuelve todo un bailarín o una bailarina, ¿no? Sí, debemos de memorizar usando todos los sentidos. Olfato, oído, vista, sonido, sensaciones táctiles, o sea, del cuerpo, ¿verdad? De la piel, ¿verdad? Lo que tocamos. También las imágenes, ¿verdad? Ver las imágenes, ver el movimiento. ¿Qué me refiero con movimiento? De si un camión pasó rápido o lento, poderlo recordar eso, ¿verdad? Por eso en algunos ejercicios, cuando viene aquí la gente a meditación guiada, a veces les digo, y puedes recordar recuerdo una ocasión cuando estuviste feliz, por ejemplo, y les digo, y que dónde era, quién estaba, qué año era, para ayudarlos a que estén practicando su memorización. Claro. ¿Verdad? Porque para memorizar necesitas usar todos los sentidos. Claro. Y es curioso, cuando recuerdas algo y como dices tú, exactamente, específicamente la hora o el tiempo o lo que estaba sucediendo en ese momento, los colores, los olores, como que vuelve uno a traer ese recuerdo a la vida y siente uno las emociones, las sensaciones de ese momento. Y si uno, por ejemplo, se estaba sintiendo triste en el presente, al recordar un recuerdo del pasado, se vuelve otra vez a sentir feliz, ¿no? Oh, sí. A mí me funciona muy bien en mi caso poner la atención en lo que yo sentía, en las sensaciones y en las emociones. No sé, pero es una manera, cada persona es diferente. Hay personas que es más fácil para ellas con los sonidos, lo que se dijo. Pero fíjate que hablando de esto de la memoria, ahorita me vino una idea que tiene que ver que cuando yo era niño recuerdo que los adultos, mi papá, mi mamá, los tíos, etcétera, platicaban por horas de historias, de cosas que habían pasado hace en su tierra, en Jalisco, en este caso, ¿verdad? Pero lo curioso es que platicaban y te daban, los escuchabas como daban detallitos pequeños, y que la vaca que tenía el punto de tal color, y que, ¿sí? Y que
el pasto de tal lugar era así y que la caña era bla, bla, bla. Y empezaban a hablar y se sabían los nombres de todos los del pueblo, se sabían los nombres de los de familiares, de los hijos, de los nietos, de todo. Y yo lo veía normal, pero ahorita viéndolo, ahorita la gente no puede platicar mucho, ¿verdad? Porque tiene mala memoria. ¿De qué platica? Dice, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue el año pasado? Bien. Pero la verdad es que muchas veces tiene bloqueadas las cosas, no está acostumbrado a que salgan, a que fluyan esas cosas, porque las memorias, lo que venía con este comentario es que en el pasado la gente no sabía leer ni escribir, no tenía televisión, no tenía celular. Pero entonces lo que tenía era la voz, entonces podía conversar y te podía repetir una conversación que hubo de un tío con otra persona, que de qué fue la conversación y de qué trató y qué contestó uno y qué dijo el otro, ¿verdad? Cosas que actualmente no podemos hacer. Es cierto. No podemos hacer porque no las hemos practicado, porque ya no usamos muchas partes de nuestra memoria. Y ahora la tecnología como que nos ha desconectado más, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, no se junta en persona, sino siempre están hablando por texto o por mensajes, pero ya no hay contacto físico como antes. O sea, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela, siempre todos los días en las tardes se salía la gente a andar alrededor del kiosco, y al dar vueltas a veces se veían, se saludaban y eso. Ajá. Pero como que hoy en día muchas cosas han cambiado y la gente como que ya no hace lo mismo que hace 20 años, digamos. Sí, las costumbres están cambiando y la gente se está aislando y físicamente, y se está comunicando digitalmente, ¿verdad? Por el celular, sobre todo. Y por eso se va alejando la gente. Por eso antes la gente se abrazaba más. Ahora ni siquiera se abrazan, se mandan hasta en el cumpleaños, en vez de darle un abrazo a alguien, le mandas una foto o algo de un dibujito donde dice felicidades, y a lo mejor mandas una especie de caricatura de abrazo o lo que sea. Un emoji. Exacto, un emoji. Se separa y hay menos contacto de la parte física de la persona con las actividades de la vida diaria. Y eso en sí quiere decir que está cambiando. Yo me imagino en el futuro que la gente va a usar, aparte de la piel, se va a poner otra piel, va a ser a lo mejor algo de plástico o algo así para cubrirse de cualquier contacto de otras personas. Como que ya empieza a haber gente que le da miedo hasta darte la mano porque sienten que les puedes pasar gérmenes o enfermedades o cosas así, y por eso reaccionan. Y parte de eso yo pienso que se ve en los síntomas de que mucha gente se siente manipulada o se siente maltratada, porque cuando hay un contacto físico, que le den un abrazo o algo, hay gente que no le gusta eso, ¿eh? Claro. Y ahorita que estás diciendo eso, me recuerda que, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, puedo recordar, por ejemplo, abrazar a mi abuelo o a mi abuela. Sí. Hace años, cuando estaba chico, porque cuando abrazas estás usando todo el cuerpo y hay, como decías hace rato, los 5 sentidos. Ajá. Y te puedes acordar hasta a veces hasta el olor de una persona. Te puedes acordar, por ejemplo, el sonido de su voz, o puedes a veces recordar ciertas cosas que la persona hacía que te hacían sentir algo especial. Pero exacto, ahora con tanta tecnología como que uno se está haciendo, como que los sentidos ya no se están usando igual. Exacto, sí, todos los sentidos van a irse atrofiando, se están debilitando. ¿Por qué? Por falta de uso. Por eso yo lo que recomendaría a las personas no es que dejen el celular, que es imposible, ¿verdad? Sí. Sino simplemente que agreguen esas costumbres antiguas del abrazo, del contacto con la persona, del manejar sin saber la dirección, sino saber y ir por las calles hasta llegar, ¿verdad? No importa que tarden un poquito más, para que usen su cerebro, que usen su mente en fijarse lo que hay alrededor, quedarse viendo a la persona. Yo me acuerdo que antes se veía una persona de lejos, por ejemplo en un pueblo, se te quedan viendo de lejos porque eres extraño ahí, si no has estado ahí, ¿verdad?
ahora se considera muy rudo ver a alguien, ¿verdad? Más de 2 segundos de frente. Siente que lo estás, como le dicen aquí, you are staring, ¿verdad? Sí. Se siente como que eso es una grosería. O sea, como que todo el contacto, hasta el visual, ya lo quieren romper, quitar, ¿verdad? Claro. Entonces debemos de dedicar unos minutos a usar los 5 sentidos de las maneras que podamos para poder ayudarnos a estimular el cerebro y al mismo tiempo memorizar cosas para volver a tener una buena memoria. Claro. Y así como dijimos hace rato, o sea, mientras más a veces se sienta uno un poco incómodo, o sea, que sientas, por ejemplo, que agarras un libro que a lo mejor no lo entiendes, pero te hace pensar, más beneficios te va a dar, porque después quiere decir que ahí los engranes están otra vez empezando a mover. Y sobre todo, yo pienso que una de las sensaciones más padres es cuando empiezas a aprender algo y al principio no lo entiendes, pero después del tiempo como que empieza a agarrar la onda y dices, ya entendí. Y cuando entiendes y te hace clic, como dicen en la mente, sí, es cuando algo ya cambió, ya hubo una nueva conexión en el cerebro, ya algo va a empezar a transformar otras partes de tu vida después, ¿no? Exacto. Entonces yo resumiría esto que estamos hablando de la memoria, en que no nada más pensemos en el cerebro, sino pensemos en todo el cuerpo y en nuestras acciones. Pensemos de que si queremos un cuerpo enfermizo y débil y desbaratándose, lo pongamos muy cómodo. Muy, muy cómodo. No hacer ningún esfuerzo, no hacer ejercicio, no levantar nada, no mover nada, ¿verdad? Y que si queremos una mala memoria, no nos fijemos en las cosas y no memoricemos nada. No tengamos en uso los 5 sentidos en nuestro alrededor, en captar, en ver, en saborear. Ok. Perfecto. Muy bien. Pues yo les recomiendo también a los estudiantes, porque hay muchos estudiantes que nos están escuchando, cuando quieran recordar algo, también a mí me ha funcionado mucho el hacer conexiones así ridículas de algo que quieras recordar, usar la imaginación, porque la imaginación también es bastante buena para mejorar la memoria, imaginarse algo que tal vez es muy serio y ponerle un poquito de humor, o imaginarse cosas así que uno no se podría imaginar que existieran en la vida real, y eso ayuda a que el cerebro haga conexiones nuevas, y es más fácil recordar algo que te quieres memorizar si estás usando tu cerebro y tu imaginación de esa forma. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, y me parece que el tema de la memoria en un rato no se puede hablar todo, porque hay cosas muy, muy importantes. Yo nada más pienso que la memoria es como base del funcionamiento para sobrevivir en cualquier lugar. Claro. Y es lo que nos hace, yo creo, más humanos, ¿verdad? Más avanzados a los animales, ¿no crees? Sí, exacto. Sí, yo creo que es tan importante que, y ahora ya ves que está saliendo lo contrario a tener buena memoria, que es esa enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Donde ya no reconocen a las personas ni a las más cercanas, ya la persona no reconoce a nadie. Y ¿sabes qué? Hay un artículo donde dicen que hasta el no cuidar tus dientes, o sea, el tener tener mucha sarro y muchos microbios en eso, que ayuda a desarrollar el Alzheimer. Fíjate. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, no creo, yo todavía lo leí y se me hizo, dije, ¿verdad? No creo que sea, tal vez ha pasado en algunos casos, pero en realidad yo pienso que el principal factor es la falta del uso de la mente, el falta de memorizar conscientemente a nuestro alrededor, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Fíjate, ahorita que dijiste eso, ya para terminar, me acordé de unas monjas que les estudiaron el cerebro y que cuando murieron le abrieron el cerebro y se dieron cuenta que todas tenían índices de Alzheimer, o sea que sus cerebros estaban enfermos de Alzheimer, pero en la vida real no se les notaba nada diferente. O sea, ¿por qué? Porque estas monjas estaban
constantemente rezando, estaban haciendo rompecabezas, estaban leyendo libros nuevos, estaban haciendo obras de teatro, o sea, ya de edad de 80, 90 años, sí. Pero se mantenían constantemente en movimiento, haciendo cosas, y eso hacía que su cerebro se mantuviera bien, a pesar de que estaba enfermo, fíjate. Sí. Así es que el que tenga la meta de retirarse algún día, yo digo que hay que quitar esa meta. Perfecto. Siempre hay que estar activo o activa, siempre hay que tener a estar aprendiendo algo nuevo, conociendo nueva gente, pasándosela bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Les dejamos este mensaje, ojalá que les guste, y muchísimas gracias por seguir escuchando nuestro podcast de Viva Mejor. Realmente se los agradecemos. A nosotros nos encanta estar haciéndolo. Nos encanta que nos manden sus preguntas, que nos llamen, que nos manden emails, mensajes. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram. Estamos en nuestro canal de YouTube de Viva Mejor. Nada más métanse a youtube.com, busquen Viva Mejor y somos el primero que sale ahí. Si tienen preguntas o algo, ya saben que estamos a la orden. Y pues nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.